Muy buenas, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de aplicaciones de la derivada, en concreto un ejercicio del teorema de Rolle. Así que sin más dilación, vamos a ello. El enunciado nos dice: enuncia el teorema de Rolle. Cumple la función f de x igual a x al cuadrado por el valor absoluto de x las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo menos 1, 1. Justifica la respuesta. Así que primero vamos a enunciar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle tiene las siguientes hipótesis. Sea una función continua, tenemos que tener una función continua en el intervalo AB y derivable en el intervalo también AB, pero en este caso es continua en el intervalo cerrado y tiene que ser derivable en el intervalo abierto, AB. Y además, f de A es igual a f de B, entonces se dice que existe un C perteneciente a ese intervalo tal que f' de C es igual a 0. Vale, no os preocupéis, esto lo vamos a explicar ahora mismo qué significa. Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Yo tengo una función, ¿vale? ¿Qué significa que esa función sea continua? Bueno, pues que se puede escribir en un solo trazo. ¿Y qué significa que esa función sea derivable? Significa que la función es suave, no tiene ningún ángulo, ninguna esquina. Por ejemplo, esto es derivable, no está perfectamente dibujada, pero podemos suponer que va suavemente cambiando su pendiente. En cambio, por ejemplo, esta función así, que sería una función valor absoluto, una pista del resultado que vamos a obtener, no sería derivable porque aquí la pendiente cambia bruscamente de la que tiene este trozo, pues que podríamos decir pues menos 1, menos 2, da igual un poco, algo negativo, a la de aquí que es positiva. Entonces esto aquí en este punto, donde está el ángulo, la función no es derivable. Vale, entonces tenemos esta función que es continua y es derivable. Y f de A es igual a f de B, que aquí he puesto otra vez f de A. Vale, esto sería A y esto sería, o sea, esto sería A. Vale, esto es A, esto es B y esto es f de A y f de B. Y como podemos comprobar son iguales, significa que están a la misma altura. Vale, pues si f de A es igual a f de B, podemos decir que existe un C, o sea un valor C que está aquí en el medio entre A y B, intervalo abierto, tal que f' de C es igual a 0. ¿Y qué significa que f' de C es igual a 0? Significa que su tangente es horizontal. ¿Vale? Significa que tiene un máximo o un mínimo o un punto de inflexión horizontal, ¿vale? Y quizá un punto de inflexión. Entonces, efectivamente podemos comprobar que yo siempre que dibuje una función que empiece a una altura y termine en la misma, si esa función es continua y derivable, siempre voy a tener un máximo o un mínimo. Como en este caso que podemos decir que el C está aquí arriba. ¿Vale? Esta es la explicación del teorema de Rolle. Teorema de Rolle tendríamos eso, que si la función es continua y derivable y f de A igual a f de B, existe un máximo o un mínimo o un punto de inflexión horizontal entre los dos valores A y B. Con el dibujo se demuestra muy fácilmente. Y ahora vamos a ver si esa función cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, claro, es una función valor absoluto. F de x es igual a esto de aquí. Un segundito. Muy bien. F de x igual a x al cuadrado por el valor absoluto de x. ¿Qué ocurre cuando tenemos una función valor absoluto? Lo que hay que hacer es resolver la inecuación de lo que está dentro del valor absoluto. Como es valor absoluto, tiene que ser mayor o igual que 0. Vale, esta inecuación ya directamente nos sale aquí la respuesta. X mayor o igual que 0. Entonces,
en los resultados de la inecuación que nos dan positivos, dejaremos el signo tal y como está escrito. Y en los que no son solución de la inecuación, son negativos, tendremos que cambiarle el signo. Me explico. Ahora esta función la vamos a transformar en una función por partes. Esta función va a tener, por un lado, como hemos obtenido esta solución de la inecuación, vemos que la recta real queda dividida en dos trozos. Pues nosotros tenemos que representar en la inecuación esos dos trozos. Entonces, si x es menor que 0 y si x es mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces, como la función es valor absoluto, en este lado de aquí, ¿vale? Si os fijáis, pues yo cojo el 1, lo sustituyo en el valor absoluto y me da 1, es positivo. Entonces no le tengo que cambiar el signo, ¿vale? Porque el valor absoluto es, si un número es positivo, queda positivo, si un número es negativo, se lo cambia a positivo. Entonces queda con el signo tal y como está, o sea que nos queda x al cuadrado por x, que es x al cubo, ¿vale? En cambio, en este lado, si yo sustituyo un valor, por ejemplo, el menos 1 aquí en el valor absoluto, me queda valor absoluto de menos 1, que es 1. Entonces le tengo que cambiar el signo. Así que me queda x al cuadrado por menos x, que es menos x al cubo. Entonces, en este caso me queda menos x al cubo. ¿Vale? Lo he puesto al revés. Este es el trozo negativo, x menor que 0, o sea, el lado de la izquierda del 0, y este es el trozo, y este x más x al cubo es el trozo positivo, entonces es el lado de la derecha. Entonces a este lado de la izquierda del 0 le tengo que cambiar el signo, así que queda menos x al cubo, y a este no se lo cambio, me queda más x al cubo. De todas maneras, podréis mirar en la descripción o pedir una explicación sobre estas funciones valor absoluto, porque esta es sencillita, las hay más complejas. Entonces, si tenéis alguna duda, me dejáis algún comentario. Bien. Entonces, ¿esta función es continua? Vale, pues una función será continua si el límite cuando x tiende a de la función por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha e igual a f de a. Vale, en este caso la función va a ser al ser polinómica va a ser continua. Cada trozo, x al cubo es continuo, es polinómico, menos x al cubo es continuo, es polinómico, y puede no ser continua donde cambio de función, o sea, en el 0. En el 0, como en la mayor parte de las, por no decir todas las funciones por partes, tengo que estudiar la continuidad. Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Pues sustituyo el 0 en la función en la que me acerco al 0 por la izquierda, o sea, por aquí. Entonces me acerco por la negativa, pero eso da 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, me estoy acercando por el otro lado, por este lado de acá, por el lado de la positiva. Y entonces, ¿cuánto da eso? Pues es sustituir ese 0 en la función positiva, en esta de aquí. Entonces, sustituyo el 0, x al 0 al cubo es 0. Y f de a no es más que sustituirlo donde tengo el igual, que también da 0. Así que en este caso, los límites son iguales e iguales a la imagen. Por lo tanto, podemos decir que la función es continua. ¿Y ahora qué ocurre con la derivabilidad? La derivabilidad, lo que tenemos que hacer es derivar la función. ¿Vale? Ahora voy a derivar la función. Primero voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y decir que la función es continua, por la explicación que acabamos de dar. Y ahora, para la derivabilidad, tenemos que derivar la función. ¿Cómo se deriva una función por partes? Pues nada, es bien sencillo mientras la derivada sea fácil. Derivo cada parte de la función por separado. Entonces, este me da menos 3x al cuadrado, porque la derivada de un polinomio es bajar el exponente y restarle 1. Y la de abajo, 3x al cuadrado. Y las zonas, digamos,
los intervalos siguen exactamente igual. Entonces me queda de esta manera. ¿Qué hacemos ahora? Pues una función va a ser derivable si es muy parecido a la continuidad, si el límite cuando x tiende a a por la izquierda de la derivada, eso sí, es igual al límite cuando x tiende a a por la derecha de la derivada. Bien. Entonces, ¿cuánto vale este límite? Pues el por la izquierda vale 0 y por la derecha vale 0. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tengo que hacer es sustituir el 0 en esta función, o sea, el 0 en esta de aquí, para comprobar el límite por la izquierda, igual que antes nos acercamos por este lado, entonces lo tengo que sustituir en la función que corresponde. Y aquí nos acercamos por la derecha, lo tengo que sustituir en este lado, en esta de aquí. Y también me da 0. Así que los límites son iguales, por lo tanto la función es derivable. Y por último, que igual lo podríamos haber hecho de primero, pero no hay problema ninguno porque así explicamos todo esto. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si f de a es igual a f de b. F de a, como el intervalo es el menos 1, 1, es sustituirlo en el de arriba. En la parte que corresponde, el menos 1 cae por este lado, entonces tengo que sustituirlo en la función que corresponde a ese lado, o sea, esta de aquí. Así que f de menos 1, vamos a borrar esto, f de menos 1 es sustituir el menos 1 ahí. Es menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo, cuando yo elevo un número negativo a un exponente impar me queda negativo, entonces me queda menos 1, y con el menos 1 menos por menos es más, me queda 1. Y f de 1 es, pues lo tengo que sustituir en esta de acá, en la de la derecha, porque el 1 cae por este lado del 0. Entonces le corresponde a esa función. Así que me queda 1 elevado al cubo, que es 1. Así que f de a es igual a f de b. Por lo que tanto cumple las tres hipótesis del teorema de Rolle. Así que bueno, mi premisa inicial igual era que no las cumplía, pero sí que las cumple. Así que bueno, al final siempre hay que hacer las cosillas, podemos tener una idea inicial y luego darnos cuenta pues que a lo mejor estábamos equivocados, que es mi caso. Eso significa, claro, ¿cómo es esta función? La función x al cubo es más o menos de esta manera, es parecido a una parábola, pero así. Cuando yo calculo el valor absoluto de esto, la parte de abajo se pone para arriba, la parte negativa se pone así. ¿Vale? Y justamente el punto peliagudo, que es el 0, su tangente es horizontal, entonces no tiene ninguna curvita, no tiene no tiene ningún ángulo, es todo suavizado. La función es continua y en 1 y en menos 1 están a la misma altura. Por lo tanto, podemos decir que existe un f de c perteneciente al intervalo tal que f' de c, o sea, que su tangente, su derivada es horizontal. En este caso va a ser el 0. Pero bueno. Así que con esto hemos terminado el ejercicio. Cualquier duda, comentario, proposición, la podéis hacer aquí debajo del vídeo. Y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.